Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a comenzar el Morning Meeting de hoy, 20 de septiembre de 2018. Soy Sergio Puente, analista de XTB, y vamos a comenzar como todos los jueves dando esas pinceladas sobre actualidad macroeconómica con además bastantes datos centrados, por un lado, como siempre, en esos inventarios de petróleo que se presentaron ayer en Estados Unidos, en línea con lo esperado. Se esperaba una reducción de 2 millones de barriles. Hay una reducción de 2,4 millones de barriles, como digo, bastante cercano a lo esperado, por lo tanto, prácticamente sin efecto en los mercados. Por otro lado, tenemos que centrar el foco en Reino Unido. Empiezan a haber voces dentro del seno del Parlamento británico que hablan de un nuevo referéndum del Brexit cuando quedan apenas 7 meses para que se cumpla el plazo precisamente para esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Parece ser que, como digo, hay unas voces discordantes que hablan de que si no hay acuerdo en el Parlamento sobre la forma de llevar a cabo este Brexit o que respalde las políticas, en este caso de Theresa May, bueno, pues es bastante probable que estemos hablando de un nuevo referéndum, como digo, en Reino Unido. Veremos a ver, ya digo, quedan 7 meses todavía para esa salida y habrá que ver cómo discurren los acontecimientos. De hecho, si veis claramente la pantalla, el único índice hoy que está en negativo dentro de Europa es el FTSE 100. Lo encontramos con un 0,10 abajo en el caso del futuro. ¿Vale? El caso del futuro, como digo, del índice inglés. El resto de índices, bueno, pues están bastante positivos, encabezados en este caso por el índice italiano y por el índice español, por nuestro IBEX 35, con un 0,60 y 0,40 casi arriba respectivamente, y el DAX alemán un poquito más rezagado, prácticamente plano con ese 0,09. Y estas subidas se deben sobre todo al discurso de ayer de Mario Draghi, que además recordamos que está prácticamente culminando su mandato al frente del Banco Central Europeo. Y yo me quedaría de todo ese discurso con lo que ha comentado, con lo que comentó del sector bancario, que de hecho es el sector que está tirando sobre todo de nuestro IBEX en el día de hoy. Comentó, o bueno, volvió a comentar, mejor dicho, algo que ya había dicho en reiteradas ocasiones, que es necesaria una mayor integración financiera, no solo en el seno de la Unión Europea, sino en cada uno de los países. Desde luego, caminar en esa dirección sería algo positivo desde mi punto de vista para la economía europea, para la Unión Europea. Recordamos que al final hemos empezado la casa por el tejado, tenemos una unión económica, una unión monetaria, mejor dicho. Prácticamente tenemos una unión fiscal, puesto que muchos tributos nos vienen impuestos desde Bruselas, al menos en calidad de ley macro, y sin embargo no tenemos una unión bancaria real, por lo tanto eso quizá está lastrando un poquito la integración, como digo, económica de la Unión Europea. Por otro lado, sí que también Mario Draghi criticó no demasiado duramente, pero sí que lo dejó sobre la mesa, el elevado endeudamiento de las entidades financieras. Es algo que, por ejemplo, en España se está solucionando. Hace nada Santander ha vendido otro paquete de activos tóxicos y, por lo menos en España, como digo, parece que las entidades se están deshaciendo de ladrillos, están deshaciendo de esos activos tóxicos, lógicamente para sanear sus cuentas. ¿Vale? Dicho esto, vamos a ver ya índice a índice y luego entraremos, como siempre, con materias primas y con divisas. Empezamos como siempre con el DAX alemán, como decía, prácticamente plano, aunque ahora parece que se está animando un poquito más. Ahora mismo está un 0,11, un 0,10% arriba también dentro bueno, pues de este día positivo con el que estamos amaneciendo dentro de Europa. Aquí a nivel técnico yo me quedaría con dos puntos clave que me resultan bastante esclarecedores. En primer lugar, lógicamente tenemos dibujadas estas bandas de Bollinger, que sabéis que tengo en el DAX alemán, llegando a la parte alta de esta banda tras romper
la mediana. Y además también, si os fijáis sobre todo en el RSI, vemos cómo desde hace bastante tiempo no se ha superado en ningún caso la barrera del 70, la barrera de sobrecompra, lo cual no ha impedido, sin embargo, como veis en este punto actualmente, etcétera, que haya seguido con ligeras alzas el índice alemán. Es probable que hoy sí que superemos esta barrera del 70. Cuando se ha superado en los últimos tiempos, veis este pico de aquí de superación, es buen momento para posicionarse en corto en el DAX alemán. Eso es lo que yo os comentaría durante el día de hoy. Si veis que se supera claramente este retroceso 70, yo buscaría un retroceso, una nueva vuelta a esa media de las bandas de Bollinger en torno de los 12.200 puntos, que es donde más o menos se va a quedar. Mientras tanto, mientras no se ha superado ese nivel 70 del RSI, podríamos seguir hablando de una tendencia alcista para el DAX, al menos durante el día de hoy. El IBEX 35 recuperando esos 9.500 puntos y acercándose a esa zona de control, a ese punto pivote que tienen en torno de los 9.620, 9.650 puntos. ¿Lo va a conseguir? Sí, yo creo que sí, que el IBEX va a seguir subiendo. Creo que hoy se puede desinflar un poquito a lo largo que pase la mañana. Recordemos, como digo, que es el que más está tirando, sobre todo impulsado por los bancos. Si veis las acciones que más están subiendo durante el día de hoy dentro del selectivo, estamos hablando de Bankia, estamos hablando de ArcelorMittal, estamos hablando de BBV, Sabadell, Santander, lo tenemos por aquí también con un 1,18, etcétera, ¿vale? Sí que, como digo, es una subida impulsada sobre todo por el sector bancario. Mucho cuidado porque también se está acercando al retroceso 70 y sí que es probable que a lo largo de que pasa la mañana, perdón, volvamos a ver acercamientos a la zona de 9.500 puntos. El caso del CAC 40, muy similar a nuestro IBEX, también con importantes subidas, en este caso un 0,25 arriba y rompiendo claramente ese retroceso 38,2, coincide también con la zona de mínimos de finales de agosto del mes pasado. Y una zona que le ha costado bastante superar. Veis aquí como durante prácticamente todo el día de ayer, cuando llegó a esa zona, ese de 38,2, bueno, pues quedó bastante parado. Se encontró también con la resistencia de los 5.400 puntos. Y en estas primeras horas de negociación, como digo, está solventando claramente esa zona. ¿Hasta dónde? Bueno, pues en este caso sí que hay un nivel técnico muy importante que correspondería precisamente a este máximo que se obtuvo a principios de septiembre, antes de iniciar la nueva caída, correspondería al entorno de los 5.425, 5.428 puntos. Creo que como mucho podría llegar ahí antes de también iniciar una pequeña recogida de beneficios hasta la zona de 5.400, que correspondería a ese retroceso 38,2. Como decía antes, el más rezagado, el FTSE inglés, sufriendo mucho esas noticias que nos llegan de una posible nueva votación, de un posible nuevo referéndum sobre su salida de la Unión Europea. Y es probable que esta sea la tónica. No creo que se vea afectado por las subidas que está viendo en el resto del continente. Sí que es verdad que podríamos ver, bueno, pues algún intento de llegar hasta nuevamente los 7.340, pero creo que va a estar en esta franja entre los 7.330 y 7.340 durante el día de hoy. Por último, muy brevemente, los índices americanos. Ayer cerraron con tono mixto. El S&P 500 sigue dibujando este canal alcista, muy cercano ya a los 3.000 puntos, que va a intentar atacar sí o sí durante este mes o el mes que viene. El Dow Jones también llegando a esos 26.500 y acercándose a esos 27.000 puntos, prácticamente esos últimos máximos. Y el Nasdaq 100 también enmarcado dentro de ese canal alcista. Por lo tanto, seguimos diciendo lo mismo para los índices americanos. Medio-largo plazo, desde luego, tienen una tendencia alcista impecable. Por lo tanto, no dan señales de vuelta. Vamos a pasar a las materias primas. Empezaremos, como siempre, tanto con el Brent como con el Texas.
En primer lugar, el petróleo Texas, de referencia en Estados Unidos, como decía antes, bueno, pues prácticamente dentro de la línea de lo esperado, los resultados de inventarios sí que cayeron un poquito más de lo esperado, cayeron 2,4 millones, esperaban 2 millones, hicieron que subiera, no tan fuerte, estamos hablando, no son estas velas de aquí, ¿vale? Corresponderían más a estas pequeñas subidas, ¿vale? Conforme se han presentado los resultados. Y mucho ojo en el punto en el que está, porque acaba de romper ese 38,2. Vemos que la última vez que lo rompió con claridad, cayó con fuerza, se acercó en este segundo punto y ahora mismo, como digo, está rompiéndolo. Desde mi punto de vista, día claramente bajista para el petróleo. Creo que los próximos días se va a acercar a esta tendencial de muy corto plazo. Podríamos estar hablando en el medio plazo del seguimiento de esta segunda tendencial, ¿vale? Como digo, de medio plazo. Esto que nos da dos objetivos. En primer lugar, un objetivo muy cortoplacista, cercano o incluso por debajo de ese retroceso 38,2, para posteriormente seguir cayendo hasta la zona del retroceso 50. Estoy hablando ya de una estrategia ya más a medio plazo, en torno a una semana o 15 días, ¿vale? Veis que correspondería prácticamente con esta caída, como digo, hasta la zona 38,2 aproximadamente durante el día de hoy y mañana, para luego continuar esa caída hacia la tendencial de medio plazo y el entorno del retroceso 50. No creo, desde luego, que vaya a superar los 71,25, 71,50. Creo que ahí tiene una resistencia bastante fuerte. Por parte del Brent, de referencia en Europa, vemos, a pesar de no ser los mismos niveles de Fibonacci, vemos que también en este punto tiene una resistencia bastante fuerte. Sin embargo, la caída es mucho más ligera. Creo que la operativa en corto que nos facilita en este sentido es muchísimo más ligera. Estaríamos hablando de un retroceso hasta esta tendencial en el entorno de los 78,50 y si además lo veis estaría conformando una figura triangular que, bueno, en teoría debería ser de continuación de tendencia en el largo plazo. Pero, como digo, está encontrándose con ese 79,25, ese gran zona de resistencia que tiene en este momento. Está marcando máximos también decrecientes, mínimos crecientes en este caso, y además vendría confirmado también por ese RSI muy cercano a la zona de 70. Por lo tanto, como digo, caída también previsible para el petróleo Brent, pero mucho más ligera que la que podríamos ver en el petróleo Texas. El oro, que sigue sin solventar esa gran zona que tengo dibujada desde hace ya varias semanas, incluso varios meses, ese 1206, llegando a picos de 1210 sin superarlos en ningún caso, y sobre todo, como veis, con esa media móvil de corto plazo actuando como guía, actuando como directriz bastante fuerte. Sin embargo, la ha roto con fuerza en este sentido, acercándose a la zona de $1.200 por onza. No sería tampoco descabellado pensar en una ligera caída, ¿vale? No muy fuerte, quizá hasta 1.199, 1.198, correspondería con la media móvil de las últimas 200 sesiones, de los últimos 200 periodos, ¿vale? Con el oro yo insisto mucho, o sea, mientras no rompa claramente esos 1.210, no creo que podamos estar hablando de un cambio de tendencia claro, no creo que vaya a iniciar una tendencia alcista en el medio plazo, como digo, hasta que rompa esos 1.210. Mientras tanto, se va a estar moviendo, debería estar moviéndose en torno pues, a estos niveles que están marcados, ¿no? En torno a los 1.190, 1.210 puntos. El caso del Forex, comenzamos también como siempre con nuestra divisa única contra el dólar americano, con el cruce euro-dólar, manteniendo también muy bien los niveles marcados desde hace tiempo. Veis que son niveles que está bueno, pues, respetando perfectamente, son puntos pivote muy fuertes y llegando precisamente a toda la zona de 1.17, entre 1.1725 y 1.1750, ¿vale? Os la voy a
dibujar con un rectángulo. Toda esta zona correspondería a una zona de resistencia bastante fuerte para las aspiraciones alcistas del euro contra el dólar. Sí que es más reseñable, ya lo he comentado en alguna ocasión, esta especie de hombro, cabeza, hombro invertido que está dibujando en diario. Está prácticamente terminando de conformarse. La zona que comentaba antes de resistencia sería claramente la zona de cuello. Creo que además se ve bastante bien, incluso si lo ponéis en semanal, se puede incluso apreciar mejor, ¿vale? Y como digo, mucho ojo a esa estructura. De momento, en el corto plazo, todavía tiene ligero recorrido alcista, muy ligero, como digo, hasta el 1,1720 aproximadamente. Veremos a ver en ese punto cómo se comporta. Desde luego yo es un par que no operaría durante el día de hoy de una manera más a medio plazo, ¿vale? Sí que buscaría, como comento, ese acercamiento a 1,1723. En caso de, en este punto, llegar a ese punto, cerraría la operación y esperaría a ver qué es lo que sucede. Si sigue actuando como línea de cuello, como resistencia, buscaría nuevamente un corto hasta la zona de 1,168, aproximadamente esta tendencial de corto plazo, ¿vale? El euro contra la libra, vemos cómo se perdió claramente ese canal alcista que llevaba, que ya perdió la semana pasada. Ha caído una zona muy interesante hasta el punto en el que se encuentra ahora. Veis que es una zona también pivote, fueron antiguos máximos, antiguos mínimos también, y los está respetando bastante. Sí que hay que decir efectivamente que lo mismo que comentaba para el índice, para el FTSE inglés, con todos esos rumores que hay de nuevo referéndum respecto al Brexit, es muy arriesgado posicionarse en libra, aunque a nivel técnico lo más probable es que en las próximas horas, en los próximos días, veamos una vuelta bastante clara hacia la zona de 0,898 en caso de no perder estos niveles, ¿vale? Si perdiéramos estos niveles, lo cual parece que no va a ser así, sí que marcaría claramente un corto hasta la zona de 0,8825, ¿vale? Siempre en niveles sabéis que hay que esperar una confirmación, una ruptura. También, si queréis una operativa a medio plazo, es un nivel muy interesante, buscando precisamente esos 0,898, marcando el stop ligeramente por debajo de los 0,8825, ¿vale? Veis que también se correspondería a una estrategia, pues como digo, de medio plazo, a lo mejor semanal, ¿vale? Y además estaría con un nivel de riesgo bastante interesante, aproximadamente 2,5 a 1. El dólar contra el yen también ha solventado fantásticamente esa zona de 111,65. Se ha apoyado, voy a subir este nivel, fantásticamente también en esa zona de máximos. La tendencia sigue siendo alcista, la directriz sigue siendo alcista, el RSI muy cercano, como veis también va del 70 al 30, lo supera en muy poquitas ocasiones, tanto el nivel de sobreventa como el nivel de sobrecompra, ¿vale? Por lo tanto, esto que quiere indicar una posición claramente alcista a favor, en este caso, del dólar. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues yo marcaría en primer lugar este objetivo, ¿vale? Los 112,75 y en segundo término los 113 dólares, yenes, perdón, por cada dólar. ¿Vale? Creo que es una de las operativas más claras, al menos durante el día de hoy y para el día de mañana, por todos estos indicadores técnicos que digo, el apoyo en la zona de 112,10, precisamente este RSI moviéndose entre el 30 y el 70, llegando a niveles del 30. ¿Vale? El euro contra el yen prácticamente parado también, aunque llegando también a esos niveles antiguos, ¿vale? Y sí que quiero detenerme un poquito más en el índice dólar. Sabéis que es el dólar index es un índice, por así decirlo, que compara el dólar con respecto a una cesta de las principales divisas del resto del mundo, ¿vale? O sea, al final lo que marca es esa fortaleza
del dólar, como se suele decir, ¿vale? Está claramente influenciado por determinados niveles. Veis cómo después de esta fuerte subida que tuvo, esto es un gráfico diario, que tuvo 2014-2015, va marcándose, va moviéndose y en ningún caso ha solventado esta zona de 93,28, excepto en estas ocasiones que corresponden a finales del año pasado y principios de este, sobre todo con bueno, pues un poco incertidumbre, ¿vale? Con respecto a los movimientos de la Reserva Federal. Sin embargo, si lo cogéis en el corto plazo, veis un gráfico quizá mucho más interesante, sobre todo el punto en el que está, ¿vale? Ese 93,95. ¿Vale? Lo veis aquí, está actuando como soporte bastante claro en las últimas horas, en los últimos días de negociación, ¿vale? Y veis cómo esta zona de 95,10, ¿vale? También supone una resistencia bastante clara. No me extrañaría, ¿vale? Que en las próximas horas tuviéramos una vuelta a ese nivel de 95, ojo, el stop estaría muy claro en los 93,25, que os lo voy a marcar en rojo, ¿vale? Ligeramente por debajo. También tendríamos una estrategia de 2-1 prácticamente, con lo cual sería una estrategia también muy interesante para el dólar index durante el día de hoy, para hoy y para mañana, ¿vale? Voy a volver muy rápidamente a las materias. Me pregunta Josep por la plata. La plata sabéis que al final se mueve prácticamente igual que el oro, lo que pasa que tiene lógicamente unos movimientos bastante más volátiles, está menos negociado lógicamente que el oro y por lo tanto, como digo, los movimientos son mucho más bruscos. Está enmarcada claramente la plata en el medio plazo dentro de un canal lateral dentro de estos niveles, el 14,35, si bien es cierto que parece que en el más estricto corto plazo ha buscado el apoyo en esta tendencial de muy corto plazo. En este caso yo particularmente creo que va a romper a la baja esta tendencial. Yo buscaría particularmente un corto, una vuelta a la parte baja del canal, poniendo el stop, por supuesto, por encima de esa parte alta del canal, de esos máximos, ¿vale? Para terminar, voy a volver como siempre a los índices, a ver si lo que estábamos comentando hace un rato sigue vigente. Vemos que siguen todos prácticamente donde los hemos dejado, con el FTSE siendo el único que está ligeramente en negativo. El DAX alemán exactamente igual, el IBEX 35 también prácticamente en los mismos niveles y el CAC 40 desde luego exactamente igual. Por lo tanto, lo que comentaba al principio, día en verde, parece que se ha frenado. Seguramente veamos ligeros retrocesos hasta antiguas zonas de resistencia, en el caso del DAX 12.200, caso del IBEX 9.500, caso del CAC 40, el entorno de los 5.400 puntos para a partir de ahí seguir o retomar los números verdes a lo largo del día, a lo largo de la tarde, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el morning meeting de hoy, la apertura de hoy. Ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis nos la podéis preguntar a vuestra lista de referencia, a mí mismo, sergio.puente@xtb.es, o bien, como siempre, nuestro teléfono de Madrid 915-706-705. Yo ya estaré por aquí el lunes a las 11:30. Recordad que tenemos ese seminario de IBEX en 35 minutos, donde analizo las 35 acciones del IBEX y planteamos una cartera semanal. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, sabéis dónde estamos, ¿de acuerdo? Gracias por asistir y que tengáis un muy buen día.